Gracias, mucho gusto, un placer a todos, de verdad. Es un privilegio para mí. Sabe cuánto la estimo y la quiero. Y creo que son los momentos. Hoy, curiosamente, hoy estamos en una fecha, lunes 23 de mayo, y vamos a trabajar en el capítulo de Levítico 23. No hay coincidencias. Como bien decía, hoy, el fin de semana, y hoy he pasado con una situación médica familiar. Cuando regresé del evento, mi hija con problemas y tuve que ingresarle a emergencias el día sábado. Y hoy la llevé al doctor y mi otra hermana se me puso mal y está en emergencia, confiando en que no hay que operarla de una vesícula. Ahí sí que confiamos en el bendito creador, pero para mí es importante estar acá hoy. Para mí es vital. Creo que así como le pedimos al Padre bendito por las cosas, también debemos hacer las cosas que Él nos ordenó. Entonces, qué mejor que compartir con ustedes esta noche. Muchas gracias a todos los de Boné. Y quiero al final decir, no hay casualidades en esta vida. La verdad, las cosas van sucediendo y dándose. Eh, Tengo un amigo que quiero mucho, que es el doctor Raúl Gutiérrez, él es mi moré. Y cuando le comenté que estaba con problemas hoy de mi hija, de mi hermana, se aproximó conmigo para ver en qué podía apoyarme. Y le dije, mire, More, creo que las cosas son buenas y que usted esté aquí conmigo al final me va a hacer de mucho, pero mucho apoyo. Creo que el creador sabe por qué lo hace. Entonces, algo importante es el estudio. Nosotros nos encanta compartir conocimiento. Lo que hemos aprendido, como decía Yeshua, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros queremos ser esa luz que Él nos enseñó y hacerlo con todos. Quisiera al final, con gusto, presentarles a mi Moré, que está aquí al lado mío, Raúl Ochea, el doctor. Él es doctor en ciencias, en la parte de educación. Y conversando estaba, le conté que tenía este privilegio de dar este estudio y le dije, no, doctor, acompáñeme. Con él sería súper interesante al final empezar esta clase de estudios para que podamos enriquecer a todos los que son miembros de Boné. Así que quiero dejarle el micrófono un tiempo al doctor para que él nos comparta un poco previo a, porque consideramos que es importante antes de empezar con el estudio de las fiestas, entender por qué tenemos que hacerlas, entender por qué al final somos parte viviente todavía de un precepto que se nos dio en la época de Moisés. El libro que leeremos es el libro de Vaikra, o libro levítico, que traducido significa y él llamó. O sea, hoy estamos llamados a aprender. Así que, doctor, le dejo este micrófono al final, lo presento ante todas para que... Bueno, muchas gracias, Néstor, qué gran bendición. Un saludo al Ministerio Boné. Para mí es realmente un privilegio y venir acompañado, que Néstor tuvo la bondad de abrirme un espacio para poder contribuir en cualquier cosa que ustedes deseen. Yo tengo, vamos a ver, les voy a hacer hasta vergüenza, me voy a decirles, tengo quizá unos, vamos a ver, 28, 38, 38, 68, 38, 2008. Bueno, tengo más o menos unos 50 años de estudiar la palabra y eso me ha permitido con toda humildad decirle, lograr realmente caminar con esta premisa. En el hecho de estudiar la palabra y estudiar la palabra por tanto tiempo, la única conclusión que llegué es que no sé nada y ese es el sentimiento que debemos de tener todos, que cuanto más estudiamos debemos tener la conclusión de que nada sabemos, porque hay un mar de conocimiento de la palabra en la profundidad de ella y debemos tener una mente abierta, una mente de bendición para poder recibir la palabra y no recibir, por ejemplo,
los dogmas de la iglesia, por ejemplo, porque la iglesia le pone a uno ciertos dogmas. Pero cuando estudiamos la palabra, lo interesante es encontrar lo que la palabra dice, no lo que me dice otro. De hecho, yo tengo un eslogan que le digo: no le creas nada a nadie, ni a mí, hasta que tú no lo compruebes con la palabra. Y lo que quisiéramos abordar antes de las fiestas, que me parece un tema maravilloso y muy interesante, es ¿por qué debemos guardar las fiestas? Y para eso quisiera empezar con el padre de la fe. Me imagino que usted sabe quién es el padre de la fe, que es Abraham. Pero Abraham fue sorprendente para mí encontrar un versículo verdaderamente increíble, que está en el libro de Bereshit o libro de Génesis, está en el capítulo 26 y verso número 5. Y dice así: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Imagínese usted qué tremendo. O sea, que Abraham, el padre de la fe, guardó leyes, guardó preceptos, guardó mandamientos y guardó estatutos. La pregunta es ¿cuáles? Porque no existía la Biblia escrita, para nada, sino que lo que existía era lo que se llama, en el mundo hebreo se llama la Torá oral, ¿ya? O sea, era todo oral, pero ya él conocía las leyes. De hecho, las conocía tanto que él, cuando tuvo la guerra con el rey de Kedorlaomer, le llevó los diezmos a Melquisedec. Porque ¿quién era Melquisedec? Era su maestro de Biblia, su maestro de la palabra. Y como era su maestro, le entregó los diezmos. Cosa maravillosa. Entonces la pregunta es, ¿qué leyes y todo esto? Y son las mismas leyes que estableció en su palabra el Padre, y que cuando llegó Moisés ya las dio por escritas y dio 10 mandamientos, que en realidad en el concepto más antiguo son las 10 pronunciaciones, se llaman exactamente. En español, antes de la traducción, se puso 10 mandamientos, pero son 10 pronunciaciones. Quisiera decirle que los primeros 5 libros de la Escritura, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, se conocen como Torah, pero Torah lo que quiere decir es instrucción. Y también tiene la acepción de ley, pero primordialmente es la instrucción. O sea, ¿qué son esas leyes? Son los principios para ser felices en este mundo, en un mundo material, en un mundo tremendo, porque nosotros aquí estamos enviados a aprender a ser seres humanos, porque en realidad quiero decirle que espirituales ya somos, pero podemos ser gente espiritual negativa o positiva. Cualquier hombre puede ser espiritual del lado negativo o espiritual del lado positivo. O sea, ya somos seres espirituales, porque nuestro Padre Celestial vino y sopló. ¿Qué sopló él? Sopló de él mismo, porque él es increado. A él nadie lo creó. O sea, él lo que dio es algo que nadie creó. Y eso es lo que conocemos como nuestra alma. Y esa alma nos la instaló dentro de nosotros. Y por el otro lado, como hizo el muñeco de barro, por ejemplo, que corresponde a nuestro cuerpo, a huesos, a venas, a nervios y a nuestra carne, esa es la parte que tiene que aprender a ser un ser humano. Y para eso estamos en la vida. Y por eso que usted lee todas las leyes de la Escritura, y todo es para aprender a ser seres humanos. De hecho, las 10 pronunciaciones o 10 mandamientos, como se conocen, 5 son para la relación con nuestro Padre Celestial y 5 son para nuestro comportamiento con la humanidad. Ya, por eso está el gran mandamiento que dice: amarás al Padre sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, amarlo a él lo discute Pablo y dice: ¿cómo lo vas a amar si no lo ves? Si no amas al que ves. ¿Ya? Entonces, amar a él es amar a la humanidad, amarlo a los demás. En otras palabras, lo que el Eterno quiere de nosotros son acciones
acciones, acciones de la palabra. Para esto tenemos que estudiar de qué trata esto, porque siempre nos han dicho la ley ya pasó, pero yo quiero decirle que la ley es eterna, esta nunca pasa, ¿ya? Y con esto no quisiera de ninguna manera que usted piense que al hablar de la ley estamos judaizando o algo así, de ninguna manera, porque es importante entender que el estudio de la Torá es desde Génesis, de dicho yo siempre, hasta mapas, sí, hasta los mapas, creo yo, ya, porque es lo que tenemos, es la palabra nuestro alimento, no hay otra cosa, porque no solo de pan, perdón, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de él. Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre, y él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él dijo, él hará, si él habló, él ejecutará. Entonces, todo lo que él habló es eterno y nunca pasará, nunca pasará. Ahora bien, eso nuestro Salvador Jesús, ¿lo dijo o no lo dijo? Claro que lo dijo. Y para eso vamos a ver el libro de Mateo, en el capítulo número 5. Y ahí es sorprendente lo que él dice. Y usted se sabe ese verso, pero se lo voy a leer para que tengamos un entendimiento más exacto de lo que él dijo. Y dice en el verso 17, Mateo 5:17, que dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mi pregunta es, ¿ya pasó el cielo y la tierra? De ninguna manera. Entonces, la ley o la instrucción no ha pasado, sigue vigente, pero sigue diciendo en el verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea, hasta el mandamiento más pequeño, dice, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí no está hablando de salvación, aquí está hablando de jerarquías para cuando estemos delante de él. Si usted quiere ser grande delante del bendito sea de nuestro Padre Celestial, pues hasta dice que tiene que respetar, amar hasta un mandamiento pequeñito como una tilde o como una jota. En realidad esa jota se está refiriendo a una letra que se llama yod, que es la letra más pequeña de todo el alefato hebreo. Es chiquitita, es como una cejita, ¿ya? Entonces, eso lo dijo él. Pero muchos dirán, pero mire usted, pero Pablo dijo otra cosa. Pablo dijo, y por eso es que el apóstol Pedro, ¿verdad? Que su nombre en realidad era Kefas, ¿ya? Dijo cosas maravillosas, pero Pablo escribió en el libro de Romanos, y Pedro lo que dijo es que entender a Pablo, a Shaul Catán, que es como su verdadero nombre en hebreo, era difícil, y los indoctos lo tuercen y le acarrean perdición para ellos. Pero mire usted lo que dice el libro de Romanos en el capítulo número 3. Romanos, capítulo 3, por favor. Y el verso 31 dice lo siguiente, porque está hablando de la fe, está hablando de todas esas cosas, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Verso 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, dice, sino que confirmamos la ley. O sea, lo que está diciendo es la ley es maravillosa, la ley da vida. Ese es el fruto que habló Jesús. Dad fruto. Es cuando uno empieza a guardar la ley. ¿Y qué es la ley? Es una ley del amor. Es una ley
la gente cree que es pesada o esto. Pero vea usted, le estoy dando un verso de varios libros para que vayamos entendiendo que eso es lo que ellos predicaban. Por ejemplo, vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Bien, en el libro de Apocalipsis tenemos a Juan. Y, por ejemplo, vamos a ver en el capítulo 12. Le voy a leer lo que dice. 12, 17. Ahora se lo leo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿qué está diciendo? Está diciendo que el dragón, el enemigo, el que viene contra el pueblo verdadero, los hijos de la mujer, dice, estos, ¿cómo se reconocerán? Porque guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Vamos a ver, capítulo 14. Ahora vamos a ver el verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, y así usted puede recorrer toda la palabra y bien me podría decir, mire, esto me está confundiendo, dirá usted, porque Gálatas dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. Ahora bien, para eso hay que entender cuáles son las obras de la ley. Y las obras de la ley, ¿se recuerda usted cuando Jesús vino y les dijo, ustedes por causa de sus tradiciones han invalidado la palabra del Padre? Ahora, ¿qué son esas tradiciones? A esas tradiciones en el pueblo hebreo, en el siglo I, y todavía lo siguen haciendo así, le llaman Torah, o sea, le llaman Biblia. Pero en realidad son tradiciones de hombres. El que tenga y confíe en esas obras es maldito, porque tendrá que vivir por ellas. Entonces, ellos venían y tenían una serie de tradiciones y de leyes que imponían a todo el pueblo creyente, y el pueblo se sentía oprimido por eso. Hasta el día de hoy, en el pueblo judío, no prenden la luz, porque es prender fuego en día sábado. Y dice, en día sábado dice que no se prenderá fuego, es un mandamiento. Pero ese fuego, ¿qué es? Cuando uno analiza, se da cuenta que era que no cocinarás. ¿Por qué? Porque prender fuego en ese tiempo era acarrear leña. Era todo un trabajo, y el mandamiento del sábado es no trabajarás. Es el día del descanso, ¿ya? Entonces, hacer fuego era todo un trabajo, por eso lo dijo, pero entonces interpretan que apachar el botoncito para prender la luz, eso hace un cortocircuito ahí y ¡pac! Se prende la luz, y eso es prender fuego. Ahora, yo puedo vivir por eso y puedo verlo como condición con mi relación con nuestro Padre Celestial. Pero entonces estaré bajo maldición. ¿Por qué? Porque eso no es nada. No es nada. Hoy las estufas, usted le hace así y ya aprendió, no es ningún trabajo. ¿Ya? Entonces, por esas tradiciones era que eso aconteció. Y también al final airarse con las personas. Ah, bueno, enojarse. Creo que es más eso, personal. Claro, eso es prender fuego. El fuego interno. Por eso es que el enojo sí es una transgresión según la palabra. Yo no me debo enojar, yo debo estar en control. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Pero esa palabra de ira no es la original, es indignación. Indígnate por algo, pero no peques. La ira es el pecado. Ya, entonces, me puedo indignar, pero no puedo despotricar por eso, porque entonces ya me airé. Y cuando me pasa eso, entonces transgredo, porque empiezo a decir cosas que no quería, a ofender a personas
Y eso es matar a las gentes, señalar a las gentes. Entonces, juzgo, acuso, cualquier sospecha, ya lo miro como una realidad. O sea, entonces el que viva por esas tradiciones es lo que se llama las obras de la ley. Y a eso le llamaban Torah o instrucción, o en nuestro idioma a eso le llaman Biblia hasta el día de hoy. Ahora, existe el Talmud. El Talmud son lo que todos los rabinos de diferentes épocas, de siglo en siglo, opinaban con respecto a la palabra. Y hay cosas muy lindas y maravillosas, pero hay también muchas cosas que son solamente tradiciones. Entonces, nosotros vivimos por la palabra. La palabra es lo que nos alimenta. Y eso es importante para entender qué son las fiestas. Y las fiestas son importantísimas. No es un mandamiento pequeño, es un mandamiento para todo el pueblo que se convirtió a nuestro Padre Celestial, como Abraham. Y le recuerdo a Abraham, él guardó preceptos, ordenanzas, leyes, o sea, todo lo que el Eterno dio, él lo guardó. Y él era el padre de la fe. Ahora, a usted me gustaría llamarlo el hijo de la fe, porque somos hijos de nuestro padre Abraham. Hasta aquí lo voy a dejar para dejarle el tiempo a Netzer, que lo quiero mucho, lo amo mucho, y me gustaría, por supuesto, conocerlo, si quiero que me disculpe por cualquier cosa que no le parezca, pero como le digo, no le crea nada a nadie, crea ni a mí, hasta que usted no lo compruebe. Si tiene alguna pregunta, con mucho gusto la respondo en este momento, porque termino hasta aquí mi pequeña disertación para dejarle el tiempo a mi hermano y amigo Neto. Si gusta, More, al final, bueno, al final podemos hacerle exactamente, sí, excelente, para que siga conmigo aquí, para cualquier cuestión. Entonces, como bien decía usted, realmente las fiestas es la manera de vivir. Es algo, al final de cuentas, que nos enmarca tanto en una época pasada como en una época presente. Ajá. Sigue estando vigente las cosas. Y algo que a mí me gusta mucho es pensar que las fiestas fueron hechas para Jesús, para Yeshua. Dice que fueron hechas para Él y por Él. Y cuando avancemos en el estudio los demás días, vamos a ir comprendiendo cómo cada fiesta hace una mención importantísima de cómo Yeshua la toma y la manifiesta, y vemos cómo al final de cuentas sí se cumple en decir que las fiestas son para Él. Entonces, como bien decía hoy lunes 23, vamos a leer el capítulo 23 del libro de Levítico, el cual en hebreo se llama Vaikra. En ocasiones vamos a mencionar palabras en hebreo. Recuérdense que es importante ir entendiendo esas traducciones. En un estudio próximo podríamos manifestarles, enseñarles cómo fue el desenvolvimiento de las traducciones, cómo de la Septuaginta pasó a una Vulgata, y una Vulgata como la Rotterdam, y cómo Cipriano de Valera con Casillero de Reina hicieron, o sea, toda esta historia podemos en un estudio siguiente poder ampliarlo para entender, porque sí es vital comprender que la Biblia que yo leo, de dónde viene y cómo fue que se tradujo y por qué la uso. Pero sería otro estudio. Entonces, hoy vamos a mencionar siempre palabras en hebreo. Yo le llamo a Jesús, le llamo Yeshua, porque en hebreo es su nombre. Yo siempre doy el ejemplo, y lo aprendí mi maestro, que si yo me fuera a vivir a China y trabajar en China, seguiría siendo Netzer Castillo, aunque mi nombre se pueda traducir en chino. A la hora de que me paguen de los servicios que presté, el cheque saldrá a nombre de Netzer Castillo, porque mi pasaporte está a nombre de Netzer Castillo, así me inscribieron. Entonces, Yeshua, su nombre, podría llamar Nitzen, chino. Entonces, Yeshua era su nombre, Yeshua en hebreo. Lo que pasa es que el tiempo le fueron dando otra connotación, pero no importa. Lo importante hoy es que entendamos el por qué debemos hacer esto. Entonces, por favor, a mí me gusta que tomen su Biblia, el libro de Levítico 23, y vamos a leer algunos versos. Y vamos a empezar, y dice: y le dijo Yahweh a Moshe, habla a los hijos de Israel y diles: estas son los Moadim, o fiestas de Yahweh, las cuales proclamarán ustedes como apartadas convocaciones. 6 días trabajarán, pero el 7º día será Shabbatón, apartada convocación. No harán trabajo alguno en él. El Shabbat de Yahweh
en donde quiera que habiten. Algo curioso, y vale la pena recordarlo. ¿Cuándo fue que se instituyó el Shabbat? Si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1 dice que el bendito Creador en 6 días construyó todo y el séptimo día descansó. ¿Necesitaba descansar él? No, es una manera de ilustrar algo, es una manera al final de acercarnos a. Pero si se dan cuenta, en el capítulo 1, cuando habla del descanso, no había nada. O sea, apenas había una pequeña cantidad de personas y al final se instruyó en que descansaran. Todavía no había aparecido Abraham, no había aparecido ninguno de los profetas, nadie. Era la humanidad como tal iniciando a vivir. Y desde ya el Creador dijo, harán el día de descanso. Bueno, ok, entonces seguimos en el 4 y dice, estas son los Moadim o fiestas de Yahweh, las apartadas convocaciones que proclamarán en sus tiempos señalados. En el mes primero, el día 14 del mes por la tarde es Pesaj o Pascua. Hay que recordar algo. Cuando vemos el calendario se divide en dos, digamos, épocas. Una época inicial al final, que es como el calendario comercial, que es que se ve en el mes de septiembre-octubre, cuando inicia Rosh Hashanah, inician las fiestas finales y empieza un nuevo año. Pero hay que recordar que el Creador, cuando el pueblo es sacado de Egipto, el Creador da la instrucción de que el mes de Nisan se convertiría para ellos en el nuevo inicio de año. Entonces, separamos un mes comercial y un mes espiritual. Entonces, en el mes de Nisan se convierte en ese primer mes que nos hace conexión a lo espiritual. Y Nisan acaba de pasar el 1 Correcto, de sí. Año Nuevo, que es antes de Semana Santa. Exactamente, exacto. Que este año coincidió el 15 de marzo. Sí, fue la fiesta de Pesaj. Y el día 1... 15 de abril, perdón, 15 de abril. ¿No? Sí. 15 de abril. Y el 1 de Nisan, que fue 15 días antes de esta fiesta de Pascua, fue el inicio del año. Este año coincidieron así las fechas como 1 a 1. No pasa siempre. Entonces, no sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué la Semana Mayor o la Semana Santa siempre cambia. Bueno, es simple. La iglesia que establece esto es la iglesia ortodoxa rusa católica y la iglesia del Vaticano católica. Hacen ellos una conversación y al final establecen que las fiestas hebreas marcan al final la fecha de la Pesaj, de la Pascua. Entonces, la iglesia estableció que viernes, sábado, domingo, pero si vamos a lo literal, se establece que es el 14 de Nisan. Este año sí coincidió. Bueno, entonces seguimos con el capítulo 5. Dice, entonces en el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, es Pascua, Pesaj de Yahweh. Dice, y el día 15 del mismo mes es Hag Matzot, o panes sin levadura, la fiesta de los panes ácimos. A Yahweh 7 días comerán pan sin levadura. El primer día será apartado con vocación, no harán ningún trabajo. Durante 7 días le presentarán ofrenda en ese día a Yahweh, en el séptimo día será apartado con vocación, ningún trabajo harán. Y Yahweh habló a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entren en Aretz o la tierra, que yo les daré, que recojan su cosecha, traerán una gavilla de los primeros frutos al Cohen. Y él mecerá la gavilla en presencia de Yahweh. De esta manera le será acepta el día siguiente del primer día festivo de Pesaj. Y el sacerdote o el Cohen la mecerá. El día que ofrezcan la gavilla, ofrezcan un cordero de 1 año sin defecto, como holocausto a Yahweh. Ya veremos en Pesaj, cuando estudiamos la fiesta de Pesaj, por qué Yahshua al final es sacrificado ese día. Pero eso lo veremos más adelante. Entonces dice el versículo 12, el verso. El día que ofrezcan la gavilla, ofrecerán un cordero de 1 año, sin defecto como holocausto a Yahweh. Su ofrenda vegetal será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Es ofrenda encendida a Yahweh, con un olor agradable. La ofrenda de libación será de 1/4 parte de un hin de vino. Y no comerán pan leudado, ni trigo tostado, ni espiga verdes, hasta el día en que hayan traído la ofrenda a su Elohim. Es estatuto perpetuo. Perpetuo, dice, a través de generaciones en donde quiera que habiten. Si vamos al concepto de perpetuo, es para siempre.
cuando una persona está en un juicio y el juez le dicta y dice tiene cadena perpetua, es que esta persona hasta que muera estará en la cárcel. Entonces, al decirnos aquí que es perpetuo, significa que es para siempre. Bien nos decía Almoré que al final hace mención en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento o en los Evangelios, al final que para esto es hasta que deje de ser el cielo y la tierra. Y no ha dejado de ser. Entonces, sigue en vigencia, perpetuo. Ok, entonces vamos con el 15, dice, y contarán 7 semanas completas desde el día posterior al primer día de Pesaj o Pascua. Es decir, desde el día en que ofrezcan la gavilla de la ofrenda mecida. Contarán 50 días hasta la mañana del séptimo Shabbat. Entonces presentarán la ofrenda de harina de trigo nuevo a Yahweh. Ahorita estamos en una fiesta que le llamamos la fiesta del hombre, del Homer. Y hace condición cabalmente a estos 49 días, porque son 7 semanas, de 7 días son 49, para culminar en una fiesta que se conoce como la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot. Esta fiesta de Shavuot, cuando Moisés sube a traer la instrucción, la Torá, baja en esa fecha y después es celebrada por Yahshua y al final es cuando él baja ese Ruach HaKodesh, ese espíritu. Pero ese día lo explicaremos cuando entremos en la fiesta de Shavuot. Y dice entonces, el 16, contarán 50 días hasta la mañana del séptimo Shabbat, entonces presentarán la ofrenda de harina de trigo nuevo a Yahweh. De sus habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, de 2 décimas de un efa de flor de harina, cada uno será, con levaduras serán cocidos como bikurim, primicias, para Yahweh. Ahí vemos que entonces ya pasamos la primera fiesta, Pesaj, la fiesta de los panes sin levadura, y ahorita estamos en la fiesta de bikurim, las primicias. Y dice, el 18, y ofrecerán además del lejem, o el pan, 7 corderos sin defecto de 1 año, 1 novillo y 2 carneros. Serán en holocaustos a Yahweh, con su ofrenda de harina y con la ofrenda de sus libaciones, ofrenda encendida en olor agradable a Yahweh. Y luego sacrificarán un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año como ofrenda de sacrificio de shalom, de paz. El Cohen, o sea, el sacerdote, el sumo, los mecerá con el lejem, el pan, de las primicias como tenufá. Tenufá es una ofrenda mecida, la que hacía de esta manera el Cohen Gadol, el sacerdote, ante Yahweh, además de los 2 corderos. Seguimos entonces en el verso 20 y dice, serán como cosa separada en honor de Yahweh y corresponderán al sacerdote, al Cohen. El 21 dice, en el mismo día proclamarán apartada convocación, ningún trabajo harán. Estatuto perpetuo, oigan, estatuto perpetuo será a través de sus generaciones en donde quiera que habiten. Escuchen, no está diciendo solo la gente que está en Israel, donde quiera que habiten. O sea que al final es perpetuo y donde habitemos. O sea, para siempre y donde yo esté. Ahora el 22 dice, cuando recojan la cosecha de su eretz o de la tierra, no la harán hasta el último rincón, ni recogerán lo que quede de la cosecha, sino que lo dejarán para el pobre y para los prosélitos. Yo, Yahweh, su Elohim, lo he dicho. Ahora el 23 dice, y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, será para ustedes descanso solemne, conmemoración al son de Teruá. O sea, Teruá es el shofar. Y una apartada convocación, Rosh Hashanah, o la fiesta de las trompetas, o bien conocido como el año nuevo, ¿verdad? Hebreo. Dice el 25, ningún trabajo harán, sino que se presentarán ofrenda encendida a Yahweh. Y le dijo Yahweh a Moisés, a Moshe, habla a los hijos de Israel y diles, también en el día 10 de este séptimo mes, será Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, conocido como el día del perdón. Le será apartada convocación
y afligirán sus almas y presentarán ofrenda encendida a Yahweh. Como vieron, dice que se hará en el 7º mes, se hará la fiesta de las trompetas, la fiesta del shofar, y a los 10 días después de ese primer día se hará la fiesta de la expiación, conocido como el Yom Kippur, como el Día del Perdón. El 28 dice, ningún trabajo harán en ese día porque es Yom Kippurín, día que harán expiación por ustedes en la presencia de Yahweh, su Elohim. Por lo que cualquiera persona que se humille en ese día, será extirpada de su pueblo. Repito. Dice, por lo que cualquier persona que no se humille en ese día, será extirpada de su pueblo. Ese es el 29. Y toda persona que haga cualquier trabajo en ese día, lo borraré del seno de su pueblo. No harán pues trabajo alguno, estatuto perpetuo a través de sus generaciones en donde quiera que habite. Ahora agrega algo más. Perpetuo, lugar donde sea, generaciones. O sea, imagínense, o sea, para siempre, donde esté y para todos los que siguen en mi generación. Y entonces dice, vamos a ver, el 32. Shabbatón será para ustedes en el cual afligirán sus almas. Y dice, a los 9 días del mes por la tarde, a tarde guardarán su descanso. Y le dijo nuevamente Yahweh a Moisés, a Moshe, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes 7º celebrarán Hag HaSukkot, la fiesta de las cabañas de Yahweh. Por 7 días la celebrarán. La fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas. Realmente una de las fiestas más alegres existentes en Israel. Ir a Israel para esas fechas es maravilloso. Es una de las fiestas, el mismo Yahshua lo mencionó, era una fiesta de mucha alegría. Ya en su momento, cuando hablemos de eso, mencionaré qué significa y van a aprender algo importante que tiene que ver con el nacimiento de Yahshua. La verdad, cuando estamos en esa fiesta, es una fiesta fascinante. Es una fiesta, la verdad, a mí de las fiestas es una de las que más me encanta. Dime. Porque el colocar una azúcar, que les explicaré qué es en su momento, y dormir en ella, platicar en ella, comer en ella, no se imaginan lo alegre que es y lo importante que es compartir con la familia y los amigos. Porque bien sabemos que las fiestas son de Yahweh, claro, pero son para nosotros, para que las disfrutemos. Yahweh es tan amoroso que hace que disfrutemos las cosas. Aún el día del Yom Kippur, que es un día de aflicción, se pasa bien porque está uno agradecido de que ese día, al final, los juicios son reducidos. Bueno, sigamos entonces. En el 35, el primer día será apartado con vocación y no habrá ningún trabajo. Presentarán ofrenda encendida a Yahweh durante 7 días. El 8º día tendrán apartada convocación, presentarán ofrenda encendida a Yahweh y serán reunidos en asamblea, ningún trabajo harán. Ahora el 37. Estas son los modim, las fiestas solemnes. ¿Qué es solemne para nosotros? Solemne es algo de mucha relevancia, importancia. Yo me acuerdo cuando uno era chiquito y le decían, preste solemnidad a las cosas que se le enseñan, tanto de las cosas del país como a las cosas que vamos aprendiendo, porque era importante. Y solemne para el Creador, o sea, significa que es importantísimo. Entonces dice, a las que convocaréis apartadas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh. Holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. El 38, además de los días de reposo de Yahweh, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Yahweh. Y dice, pero a los 15 días del mes 7º, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol, hermosas ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauce de los arroyos. Y os regocijaréis dando delante de Yahweh vuestro Elohim por 7 días.
Y le haréis fiesta a Yahweh por 7 días, cada uno será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo lo haréis. En Sucot habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en Sucot. En Sucot, para que sepan vuestros descendientes que en Sucot hizo yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de Eretz de Misraim, o sea, de Egipto, yo Yahweh vuestro Elohim. Así habló Moshe a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Yahweh. Como ven, todo el capítulo 23 hace una referencia a las 7 fiestas importantes y que vale la pena recalcar nuevamente. Perpetuos, de generación en generación, y donde yo habite. ¿Y cuáles son las 7 fiestas? Veamos, para que tomen nota, porque vamos a estudiar una por una y vamos a ver cómo cada fiesta hace relación a nuestro Mesías, a nuestro Yahshua, a nuestro Jesús, cómo cada fiesta hace algo en él. Entonces, la primera fiesta dijimos que era Pesaj o la Pascua. La segunda, Hat Matzot, panes sin levadura. La tercera, Bikurim, la fiesta de las primicias. La cuarta, la fiesta Shavuot o Pentateuco. Pentecostés. Perdón, Pentecostés. La fiesta de Yom Teruah o la fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah. Después viene el día de Yom Kippur, el día del perdón, y último, la fiesta de las cabañas, Sukkot. Entonces, tomen nota de ellas. Vamos a aprender de cada una. También la traducen como tabernáculo. Correcto, sí, como tabernáculo, es un hecho, sí. Pero al final yo considero de que la palabra tabernáculo, en su momento les explicaré para mí qué significa. Me hace más la fiesta de las cabañas, porque al final es una cabaña que tiene un sentido de por qué hacerlo así, pero ya lo aprenderemos. Entonces, como ven, el libro Levítico 23, el libro Vayikra, el que llamó a su pueblo. Todos queremos ser parte del pueblo. Yahshua nos amó. Yahshua hizo un sacrificio y nos ha permitido ser parte de esa generación de Israel. Entonces, si yo amo a Yahshua, le obedezco, es mi maestro, debo obedecerle. Yo siempre doy el ejemplo de la película Karate Kid, que me imagino que muchos la han visto. Karate Kid, no me dejará mentir mi moré, que cuando está este muchacho y quiere aprender karate, el maestro lo pone a hacer ciertas actividades que él decía, yo quiero aprender esto, tú haces esto. Pero fue obediente, el muchacho fue obediente y debido a la obediencia que él tuvo, aprendió lo que él quería. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Debemos ser obedientes. La escritura fue hecha para obedecerla, pero realmente más que carga, es de beneficio. Créame, disfrutar las fiestas es un gozo en la vida de nosotros. Disfrutar las fiestas es pensar que aparto ese tiempo, que me gozo. Es una alegría, es compartir esos tiempos tan importantes, porque es como que el presidente de Guatemala nos dijera, mire, mañana tengo una fiesta. ¿Usted no iría? Claro que sí. Creo que se pondría su mejor gala, bien guapa, guapo, y ahí estaría presente, porque al final es una persona importante en el país. ¿Qué más importante que estar en las fiestas del bendito Creador, donde al final Él me pide que yo las haga, y donde Yahshua las manifestó, las hizo, y le doy la gloria y la honra a Él? Entonces realmente las fiestas son importantes. Entonces no lo olvide, son perpetuas, donde usted vive y de generación en generación. ¿Algo más, maestro? Pues no, tal vez solo para agregar, por ejemplo, lo que dice Efesios 2:12, que es un verso impresionante. Efesios 2:12. Sí, porque algunos dirán, pero eso es para el pueblo judío. Pero miren lo que dice el Efesios capítulo 2 y verso 12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Pues los pactos de la promesa es la ley, es la Torá. Sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que antes estaba sin el Cristo, sin el Mesías, ya, alejados de la ciudadanía de Israel. Cuando yo acepté a Jesús como Señor y Salvador, a Jesucristo, inmediatamente fui parte del pueblo de Israel, como lo dice Romanos 11, pero no voy a agregar, porque me imagino que muchas personas tienen preguntas. Sí, la verdad que sí. Y al final, rapidito. Pero vea, Efesios, el libro escrito por Saúl Catán, la carta que mandó a Efesios, hace mención de lo importante de esto. Y recuerde que nosotros somos ese injerto. Si alguien injerta mango, con otro mango sale un mango. Entonces se injertaron a gentiles en Israel, o sea, son Israel. Es Israel, somos Israel. Entonces, nosotros queremos en los próximos días, los próximos lunes, ya ampliar a más a detalle y conocerán el porqué de las fiestas de K2 Convocación, los Moadim, del bendito Yahweh. Me gustaría al final, si tienen algunas preguntas, Judith, estamos a la orden para poder contestarles. Gracias, Netzer, querido. Yo no me canso de aprender, la verdad, porque es una bendición que el Señor nos permita conocer su palabra más a fondo. Gloria al Padre, porque de alguna manera todos hemos aprendido ya, todos hemos conocido estos versos, pero que el Señor nos permita el privilegio de conocer algo más y de irle pidiendo al Espíritu Santo que Él nos confirme en oración. Una de las cosas que les quiero pedir, por favor, es que hoy ustedes aprovechen un tiempo para doblar sus rodillas delante del Padre y pedirle que Él nos dé luz para entender su palabra y aplicarla. Como les dije en un principio, Bonet no predica religiones, Bonet solo predica al único Santo Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores, cuyo nombre en hebreo es Yahshua HaMashiach. Y bajo esas circunstancias, para mí es muy importante, porque la mayoría de los que se conectan con nosotros son líderes maravillosos que el Señor escogió para conducir. Y creo que es algo básico en la vida, que entendamos que el Espíritu es el que nos debe confirmar en el corazón. Hoy yo le agradezco a Netzer solo quiero estar segura de que es Gutiérrez el apellido. Sí, Raúl. Gracias. Gracias, Raulito, bienvenido a casa. Gracias. La verdad es que el Señor es fiel. Miren, yo sé que estamos acostumbrados en Bonet a hablar siempre de temas de restauración, de ayuda, de apoyo, y que el Señor nos sostenga, nos saque adelante, pero ¿cómo podemos nosotros, con qué cara vamos a venir delante del Padre a pedirle, si nunca vamos a tomar el tiempo para aprender su palabra? Los tiempos que vienen son tiempos difíciles. Los tiempos que estamos viviendo ya son tiempos que necesitan interpretación bíblica, mis amados. Y no vamos a comenzar por el final, hay que comenzar por el inicio, por el principio. Tenemos que estar claros que nuestra relación con el Padre no es el resultado de una letanía que repetimos, no es el resultado de lo que se nos haya dicho por cualquier lugar, debe ser el resultado de una relación perfecta con Él. Y eso solo lo conseguimos a través del estudio de la palabra. Y hay temas como este a los que no tenemos acceso en muchos lugares o que podríamos tener una fuente equivocada. Déjenme contarles que yo tuve la bendición de conocer a Netzer ya desde hace mucho tiempo, porque él ha sido un amante de Israel y siempre lo conocí primero haciéndole cartas para él y su familia de parte de la embajada para que lo dejaran entrar sin problema. Pero después tuve el gusto y el honor de conocerlo también en la rama comercial, porque este señor sencillo que ustedes ven ahí, gloria al Señor, es un hombre que trabaja y trabaja mucho, trabaja duro. Ahí por eso ustedes ven Comité de Plasticultura, porque todo lo que tenga que ver con plástico, ahí está. Y estuvo siendo un gran apoyo para mí esta semana que pasó en AgriTrade, que estábamos presentando lo que Israel hace. Pero lo que más me bendice el corazón de Netzer es que
Tuvimos después un tiempo para poder conversar al final. Y cuando le dije, mire, yo necesito enseñarle a la gente de Bonet lo que dice la palabra. Y él dijo, con mucho gusto, cuando quiera. Dije, ahora es cuando antes que se arrepienta, porque los tiempos son muy cortos, amados. Yo quisiera suplicarles desde el fondo de mi corazón que entendamos que el Señor nos está dando luz para que verdaderamente comprendamos lo que viene, que si estamos bajo sus alas, que si estamos en lo que Él nos pidió, no tenemos que tener temor en el alma. Pero Oseas es claro y evidente. Así como pasó antes, cuando el pueblo se perdió por falta de conocimiento y por falta de voluntad, puede suceder ahora. Entonces, por favor, yo les ruego, les suplico que apreciemos este esfuerzo, porque yo sé lo ocupado que está Netzer y sé lo ocupado que está Raúl, y tomaron este tiempo para poder estar con nosotros. Que mi Padre los bendiga, los prospere y les dé todo lo que su corazón anhela conforme a su voluntad. Aquí leo, Rosa María de Brand me pone, ¿sería posible poner los versículos de cada fiesta? Ejemplo, Pascua, dice. O sea que si podemos, tal vez para la próxima ocasión, perdón, mi querido Netzer. Luego, Lupita pregunta, ¿cuál será la mejor versión para entenderla y que esté más cerca de la verdadera traducción? Y guardar el sábado es no realizar absolutamente nada. Mil gracias y que vea enseñanza muy bien explicada. Miren, cada vez que hablamos de estos temas tan sensibles, podrían haber N opiniones, pero puedo decirles que después de que tengamos este estudio, vamos a tener un tema, si el Señor nos da vida, sobre la verdadera historia de la iglesia. Cómo llegamos nosotros a ser iglesia y cómo el enemigo se ha empeñado en confundir a la iglesia desde el día en que mi Señor llegó a esta tierra y sabía que nadie lo iba a detener. Pero entonces ustedes y yo, que somos los privilegiados, debemos estar en esa relación permanente y constante. Bueno, Netzer, usted me dirá si es tan amable de que podamos ahí tener esto que pidieron. Sí, con gusto. Sí, considero que cada semana que estemos desarrollando cada fiesta, voy a poner los versículos porque es importante. Por ejemplo, hoy vimos el capítulo 23 del libro de Levítico, o Vaikra en hebreo, y pudimos ver algunos versículos que el Moré presentó, por ejemplo, el libro de Romanos 3:31, que para mí Romanos 3:31 es una cosa tan curiosa. ¿Sabían ustedes que Lutero, cuando estaba haciendo la reforma, quiso quitar ese versículo? Dijo, no, este lo quito, este no me sirve. Afortunadamente, ¿verdad? Cuando él desarrolla sus tesis, entonces quería quitarlo, pero recuérdense que al final la iglesia también en ese aspecto en aquel entonces también era bastante delicada y no les permitió hacerlo. Y creo que es importante, yo siempre he dicho, conocer de la iglesia, de dónde venimos. O sea, de dónde surge al final la iglesia católica, cuando se separó en el 1048, a la de romana, a la rusa, después cuando viene Lutero, después Calvino, y después todas las influencias, las 4 grandes influencias, la anglicana, la bautista, 4 que realmente se generaron. Eso es importante aprenderlo. Creo que... De hecho, en esa época se considera que por lo menos habían 10 cristianismos diferentes. Imagínense. Y pelearon entre todos y el que ganó fue el cristianismo de Pablo. Entonces, es importante entender toda esta parte histórica, que como final, es una de las cosas que a mí me apasiona la historia. Aquí como mi Moré, al final nos ponemos a dialogar tardes, horas, noches sobre el tema histórico. Al final es apasionante y a mí me encanta. Entonces yo creo que sí sería bueno que en un estudio al final contarles las versiones de la Biblia, cómo fueron dándose, cómo se fue haciendo, y decirles ahorita qué versión es la más, realmente, nosotros le decimos a la gente, usted saque su Biblia. Nosotros usamos una que se llama Escritura Unidad. No sé si aquí se mira, a ver. Tiene algo que está pasando. O sea, Escritura Unidad. No se mira. No sé si, no, es que por el algo brillo. pasa, el brillo, sí, el brillo no deja. Sí. Bueno, leemos una que se llama Escritura Unidad. Fue una escritura que al final fue hecha por una universidad en Estados Unidos
del arameo al español. Del arameo al español. Entonces, al final, tiene cosas muy interesantes porque en su descripción aparecen palabras en hebreo que le dan a uno un mejor sentido a la escritura. Recuérdense que hay palabras que no tienen traducción. Hay palabras que no tienen traducción realmente, ¿verdad? Pero al final se fueron traduciendo y a veces hasta de manera pagana. Por ejemplo, evangelios. Si yo les digo que evangelio viene de la diosa Evangelina, entonces, híjole, dice uno, wow. Entonces, al final, por eso es llamar a las buenas nuevas, creo que es la mejor manera, o el Brit Hadashah, como es el pacto renovado. Y así, entonces, al final, decirles qué Biblia, qué versión es mejor, no. Creo que cada quien tiene que irse dando cuenta al final, y yo le digo una cosa, tenga todas las Biblias que pueda, todas las versiones que pueda. Y en ese estudio que les daremos, les explicaremos al final de dónde surge la Reina Valera del 60, o la de 1907, o por qué la llamaron la del oso, o la del cántaro, o por qué la de Rotterdam, o la Septuaginta, híjola, o por qué la Vulgata estuvo 1000 años, y la Dios habla, nadie la leía. Porque no sabía leer, era un administrativo enorme, o la Dios habla hoy, que fue el concilio que hizo la Iglesia Católica con la Iglesia Cristiana en nuestros 48 para tener una misma versión. O sea, realmente, la versión internacional también es... O sea, al final es difícil decirles. La unidad a nosotros nos gusta por esa facilidad que tiene de mezclar dentro de la lectura las palabras en hebreo. La cuestión es que esta unidad, lo bonito que tiene es que ¿qué idioma hablaba Yeshua? Arameo. Ese era el idioma cotidiano. El hebreo solo lo usaban para estudiar la palabra, ¿ya? Entonces, él habló en arameo. Entonces, el Nuevo Testamento es todo arameo, como concepto, aunque lo escribieron en griego, pero todo es arameo. Entonces, cuando uno regresa a las palabras arameas, se da cuenta uno que a veces el griego se queda corto en darle sentido a una palabra específica, ¿verdad? Cualquiera. Sí, por ejemplo, cuando uno lee el Avenu Malkeinu, el Padre Nuestro que Yeshua dijo en arameo, Avenu Malkeinu Tetit Zerurá, es fascinante. Lo eriza la piel a uno cuando uno la ora. Mire, la verdad es tantas cosas. Pues entonces, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, pues la última pregunta que pone aquí mi tocayita dice, muy profunda la enseñanza. Con esta exposición, ¿debemos cambiar las fiestas y guardarlas de acuerdo al Levítico? Sí. Sí, totalmente. De hecho, hay muchas que no celebramos, porque si bien vamos, creo que celebramos Navidad, que ya hablaremos de ese tema, y Semana Santa, en otro calendario, que creo yo que son las mayorías, porque las otras ni sabemos de dónde vienen ni a dónde van, pero el Señor nos va a dar la oportunidad de conocerlas. La Iglesia Católica, en la homilía de la misa, regularmente, si alguna persona fue católica, se recordarán que los padres usan sotanas y usan de colores, y regularmente las usan según las fiestas que se están viviendo, y según el grado digamos, de restricción es la sotana de color que utilizan. Por ejemplo, para la fecha de Sukkot usan verde, para la Semana Santa morado, porque el morado es el color espiritual. Algo que quiero dejarles así como algo bonito. En hebreo, púrpura se dice argamán. Y si recuerdan ustedes, la profecía decía que a nuestro Señor le pondrían unas vestiduras, como una manera. Le pusieron una capa morada, una púrpura, una capa púrpura. Y al final, eso representa en hebreo un acrónimo que representa a los ángeles superiores, Argamán, Nuriel, Gabriel, Miguel. Entonces, cuando le colocaron esa manta, ellos en burla, los cielos decían, están coronando a mi rey. Aleluya. Qué belleza. Hay tanto todavía que no nos alcanzaría. Ya como el tiempo ya se agotó, si me permite, me gustaría orar con ustedes y traducir en el Padre Nuestro en arameo, pero lo voy a ir traduciendo, si le parece bien. Extraordinario, Raulito, esta es tu casa. Muchas gracias. Entonces es una bendición. La verdad es que tomamos 1:30 porque generalmente pues nos queda... ya tenemos 15 minutos. Bueno. No sé ¿hay alguna pregunta?
Así es la vida, ¿verdad? Ahora que ya se está acabando el tiempo, ahora estoy viendo aquí otras preguntas. Bueno, Tengo duda de la fiesta de las trompetas. ¿Cuándo es? Y luego aquí pregunta Manrique, si hemos sido injertados en el olivo natural, que es Israel, ¿debemos celebrar todas las fiestas del Eterno? Primera pregunta, al final, sí. Cuando habla de, la primera pregunta fue... ¿Cuándo son las trompetas? Ah, sí, las trompetas. Es en el 7º mes. Es en el mes, septiembre, más o menos en el mes de septiembre. Yo creo que va a caer 1 o 2 de septiembre. Este año, coincidentemente, las fechas van muy paralelas al calendario gregoriano. Recuérdense que vivimos en un calendario gregoriano y el hebreo marca las lunas y el gregoriano marca el sol. En la época de Yeshua estaba el juliano, era Julio César lo que establecido, pero después vino un monje, Gregorio, y lo cambió y lo reestructuró. Pero manejamos como tal en las fiestas el lunar, que es el que al final marca, y el gregoriano, que es el sol. Entonces tenemos que ir haciendo la combinación. Conforme vayamos aprendiendo, vamos dándonos cuenta cómo van quedando las fechas. Pero este año, coincidentemente, tiene mucha similitud. Ay, y es maravilloso porque hemos estudiado, nosotros una vez estudiamos un tema que se llama Israel, reloj profético. Y el anhelo de mi corazón es después poder unir todo lo que estudiamos con los tiempos de mi padre y poder reconfirmar lo que la palabra dice. Solo quiero hacer aquí una pequeña aclaración. Disculpen que cuando leí el mensaje de Manrique lo hice con tono de pregunta. Aquí él me está aclarando y dice, no estoy preguntando, estoy afirmando que si hemos sido injertados en el olivo natural que es Israel, debemos celebrar todas las fiestas del Eterno. Correcto. ¿Judith sabe quién es Manrique? Este tema. Judith, Manrique es el amigo que conocimos en Agritrade, el café de Huehuetenango. ¡Yeah! ¡Qué alegre! Gracias, Manrique. Bienvenido a esta tu casa también. Saludos a Huehuetenango. Es que esta es internacional, esta transmisión. Y nos vamos a la República de Huey. Pero es maravilloso ver cómo el Señor nos ha bendecido esta noche. Y yo los invito para el otro lunes, porque generalmente estábamos dando tiempo cada 15 días, pero para poder aprovechar al máximo, voy a invitarlos a que por estos lunes que va a durar este seminario, se conecten a la misma hora en el mismo canal, es gratis, así que ustedes pueden conectarse, pueden avisarle a otros y que otros sean bendecidos también. Gracias especialmente a los pastores bellos que amo, que han aceptado estar con nosotros hoy. Aporten ustedes también ese conocimiento maravilloso que el Señor les ha dado y si hay preguntas, denlos por favor con toda confianza. Raulito. Quisiera agregarle que Moadín en el hebreo también quiere decir entrenamiento. Cuando usted mencionó que Israel es el reloj de Dios, precisamente Moadín es el entrenamiento. ¿Qué entrenamiento? A través de las fiestas. Ese es un entrenamiento para llegar a vivir el reino establecido, que es la fiesta de Sucot o la fiesta de tabernáculos o de las tiendas, como le llaman, o de las cabañas. Es un entrenamiento, por eso esa última fiesta es tan alegre, se come, se alegra uno, fabulosa, se echa agua unos a otros, porque es tan alegre, y ahí se duermen, eso es el reino. Entonces, ¿cuál es el reloj de Dios? Israel. ¿Cuáles son las agujas? Las fiestas. Excelente. O sea, él, de hecho, más adelante tal vez va a ser, ¿verdad? Yeshua nació en la fiesta de Sucot, en una cabaña, no en una cueva. Fue en la fiesta de Sucot. Vamos a explicar eso. Pero hasta ahí lo maravilloso. Entonces, nos nuestro. bendecirías, Raulito, con el Padre Nuestro, por favor, en arameo, claro y sí. Ya con esto vamos casi a cerrar y luego bendecimos a todos. Voy a decir una línea en arameo y la voy a decir en español. Amén. Por favor, con todo respeto, con todo amor, vamos a orar como oraban los apóstoles y como Yeshua les enseñó. Y dice, Abuná Diveshamaya, Padre, Madre, respiración de la vida, fuente de sonido, acción sin palabras, creador de los universos. Idkadash Shemak, haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros,
para que podamos hacerla útil. Tete Malkutak, ayúdanos a seguir nuestro camino, respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Tit Haber Rejutak, nuestro yo en el mismo paso pueda estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas las criaturas. Que di bi shemaya kam ha ba'ar, que tu deseo y el nuestro sea uno solo, en toda la luz, así como en todas las formas, en toda existencia individual, así como en todas las comunidades. Lahmaná, Hablana, Sekom Yom, Beyomá, haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentimos la sabiduría que existe en todo. Shebok Lana, Joveiná, no permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen y nos libere de todo aquello que impide nuestro crecimiento. Que di af anachna, shebachna, lejeibina, no nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y el esplendor del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Lealtad al nan emisión, que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones. Elá peshiná min bisha, que así sea. Amén. 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 Bueno, es maravilloso ver cómo mi padre nos va a ir mostrando cosas hermosas. Aquí también alguien más me pregunta y dice, bueno, gloria a Dios, Moadín, igual entrenamiento, la revelación de las fiestas hebreas trae gran bendición y se nos acerca Pentecostés, dice Marilyn. Y luego dice aquí también, tengo entendido que Yahshua viene en fiesta de trompetas, así que va a haber mucho que estudiar, mucho que aprender. Esa es la final trompeta. Hay tantas maravillas, la verdad, aprender de nuestro Padre es maravilloso. Durante años, antes de pensar lo que era la pandemia y lo que era todo, yo le decía a los grupos con los que estudiábamos palabra, aprovechemos que podemos reunirnos, porque vienen días en que no podremos. Y llegaron. Hoy les digo, aprovechemos el Zoom para aprender, porque habrán días en que no nos permitirán conocer nada nuevo. Y hoy es un día de bendición, es un día hermoso, y rogamos al Padre que se repitan muchos días como estos. Así que tengo la bendición de tener aquí con nosotros a un amigo a quien quiero muchísimo. Hemner, tú nos harías el gran favor de bendecirnos con la oración final para todos, por favor, si fueras tan amable, desde la República de Flores Petén. Claro que sí. Buenas noches a todos, bendiciones, muy llena de mucha bendición esta plática. Yo les bendigo en el nombre poderoso de Jesús y quisiera agradecerles, de verdad, me ampliaron mucho el conocimiento. Tengo algunas dudas, pero las vamos a hacer en la próxima enseñanza. Que el Señor me los bendiga a todos. Amén. Vamos a orar para despedir. Gracias, Por favor, pida por mi hermana que está en la emergencia del hospital ahorita, por favor, y por mi hija que está recuperándose, por favor. Con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Cómo se llama su hermana? Mi hermana se llama Evelyn Ivonne y mi hija Vilma Fernanda. Muy bien. Castillo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos clamando, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos reunidos, Señor. Gracias por este poco de sabiduría, Señor, que amplió nuestro conocimiento, porque sabemos que tú eres amplio en todos los sentidos, Señor. Te agradecemos, Padre bendito, porque nos permitiste recibir, Señor, una instrucción de tus siervos, Padre, y que cada uno de nosotros podamos, Señor, ponerlo en práctica en nuestras vidas. Gracias por la confirmación de tu palabra. Gracias porque nos podemos acercar unos a otros por estos medios, Señor. Y desde ya venimos clamando, Señor, por una sanidad completa, Señor, para la hermana, Señor, de mi hermano, Señor, que está hoy acá reunido, impartiéndonos la palabra, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú te encargarás de nosotros cuando nosotros nos encarguemos de tus hijos, Señor. Hoy, Padre, agradecemos por esa bendición y proclamamos sanidad para sus familias, Señor, para sus familiares, Padre, que están hoy
con esta necesidad tan profunda, tan fuerte, Señor, pedimos una intervención de tu Espíritu Santo para sus vidas, Señor. Y gracias también por cada una de las personas con las que estamos, Señor, en un mismo espíritu en esta reunión. Habilítanos, Padre, para la obra del ministerio a la cual tú nos has llamado, Señor. Venimos pidiendo, Padre, por nuestras familias, por nuestros amigos, venimos pidiendo por nuestros trabajos, Señor, por los ministerios que representamos, Señor, las mesas que están representadas en este lugar, sean benditos, Padre. Y desde ya te pedimos, Señor, que nos mantengas en unidad, Señor, sabiendo que estamos en tiempos finales, Señor bendito, y que en medio, Señor, de la dificultad, de la oscuridad, Señor, y aún, Señor, de los sistemas que están gobernando, tú nos sacarás adelante, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das. Desde ya te pedimos, porque tú, Señor, nos tengas, mi Dios, bajo tu mano poderosa, bajo la mano del Altísimo, Señor. Gracias, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Gracias, amado pastor, qué lindo. Gracias. Gracias. Sabemos, Muchas gracias. que tanto su hermanita como su hijita van a estar bien en el nombre poderoso de Amén. Jesús. En el nombre de Jesús. Y a todas esas Amén. maravillosas personas que aún están conectadas, no se olviden el otro lunes. Netzer, ¿qué nos da de señal para saber que el otro lunes estaremos? ¿Qué tema es? Vamos a hablar de ¿Sabe la fiesta, ahorita o de la sorpresa? fiesta de Pesaj, la fiesta de Muy la bien. Pascua. Excelente. Entonces, que el Padre nos tenga con bien, invite a más personas que se conecten y que no se pierdan esta maravilla. Mi Padre está verdaderamente dándonos una oportunidad excelente. Aquí dice Auri Maldonado, gracias por la enseñanza de gran bendición. Bueno, pues para todos, entonces, Laila Tov, buenas noches. Laila Tov. Buenas noches, Laila. Saludos a Hashem Adonai por este Shalom. tiempo y muchísimas gracias a todos. Que mi Padre los tenga con bien. Un abrazo enorme para mi Pati y mi Peludo y para todos los demás que hoy estuvieron con nosotros. Una buena noche. Con Muchas bendiciones. gracias. Feliz Shalom. noche. Gracias. Gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones. Feliz noche. Gracias. Bendiciones a todos. Shalom. Millones de gracias. Una gran explicación. Entendí muchas cosas y es algo que le alimenta a uno de una manera de verdad de muchísima bendición. Este ministerio ha sido de una magna bendición para mi casa, mi familia y para todos. Y ahora ustedes están en nuestra familia nuevamente y de verdad yo sé que el Señor los sorprenderá grandemente porque todos los que predican su palabra y dan esas enseñanzas a los que lo necesitamos, el Señor se encargará de sus necesidades. Mil gracias, mil gracias. Amén. Gracias. Shalom para todos. Ellas estarán bien. Shalom. Shalom.